Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le guarde en esta hora. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede en esta hora. Una vez más con cada uno de ustedes en esta mañana, una mañana lluviosa. Le damos gracias al Señor también por la lluvia. En este día vamos a tener la lección o el estudio número 3, que corresponde al tema fundado y sustentado en la roca. Amén. Ese es el tema en el día de hoy y la base bíblica. Segunda carta o epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 10. En este día vamos a orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios eterno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por este ministerio, la esencia de tu palabra, Radio TV. Y te pedimos, Padre amado, que cada uno de los hermanos, amigos que en esta mañana van a escuchar esta enseñanza, puedan atesorarla en sus corazones y podamos vivir, Señor, conforme a esta tu santa palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria, gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar... Amén. Tocando este tema, un tema muy importante. Voy aquí a ubicarme con la base bíblica. Amén. En el día de hoy, cuando hablamos de este tema, fundado y sostenido o sustentado en la roca, vamos a mirar que cuando hablamos de fundado, estamos hablando de estar establecido sobre algo que lo aguanta o sostiene. Entonces vamos a mirar que cuando hablamos de fundado se nos viene a la mente fundación, simiente también por ahí, pero es verdaderamente lo que se edifica encima de la simiente o lo de la fundación. Sustentado en la roca. Aquí cuando hablamos de sustentado es la acción de proporcionar y ofrecer tanto sea como alimentos como todo recurso que sea necesario para la vida. Entonces, cuando entramos a los objetivos en el día de hoy, 3 objetivos. Primer objetivo, afianzar nuestro conocimiento en Cristo y la palabra. Cuando hablamos de afianzar, estamos hablando de afirmar. Entonces, asegurar. Es como, y se usa el ejemplo cuando busca las definiciones, como cuando utiliza clavos o tornillos para asegurar algo, un panel, una madera. Es afirmar. Entonces, tenemos que afirmarnos, asegurarnos nuestro conocimiento en Cristo y en la palabra del Señor. Ahí vamos a mirar más adelante lo que significa la palabra más adelante, racionar. Amén. Y porque tiene que ver con este objetivo. El segundo objetivo, analizar la sensación de confianza que produce la verdad, analizarla. Entonces, cuando hablamos de analizar, estamos hablando de estudiar, estamos hablando de escudriñar. Y me llama rápido la atención la palabra del Señor en el Evangelio Juan, según San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice: conoceréis la verdad. Aquí habla de que analizar la sensación de confianza que produce la verdad. La verdad produce una confianza en Dios. Ahora bien, ¿cuál es esa confianza? Amén. Si miramos esta base bíblica del Evangelio según San Juan, vamos a ver que la verdad os libertará. Entonces, si la verdad nos libera,
a nosotros de que nos libera de la esclavitud. La verdad que es Cristo Jesús, amén, el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces tenemos que mantener, amén, analizando y esta sensación de confianza que produce la verdad. Este objetivo número 3, edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo. Amén. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, esto se le son el apóstol Pedro habla de estas frases de lo que es la casa espiritual, el sacerdocio santo, y lo utiliza refiriéndose a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que edificar, amén, la casa espiritual. Nuestras vidas tienen que estar edificadas, ¿dónde? En la roca, que es Cristo. Y ya luego vamos también a ir analizando un poco más, amén, estos conceptos de casa espiritual, sacerdocio, y hay otros más que aporta el apóstol. El pensamiento central: las religiones del mundo se fundan en ideas humanas. Estas son las religiones del mundo, ese es su fundamento. Entonces dice perro, y ahí se detiene todo con un perro. La fe cristiana está fundada en la piedra viva. Esa piedra viva, amén, es Jesucristo. Y esa piedra viva que se le llama Litón Sontán, es importante que entendamos que hay una diferencia entre la piedra viva y las piedras vivas que habla el apóstol Pedro, que declara que la iglesia también son piedras vivas. Entonces ya es otra palabra que la define, amén. Litoi, ya no sería litón, sino litoi sontes. Esa es la palabra que se utiliza para definir, amén, piedras vivas. Entonces el texto áureo, que es parte de la oración, es el capítulo 7, el capítulo 2, verso 7 de la base bíblica que vamos a estar tomando en consideración este día. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya eso vamos a ir definiéndolo cuando corresponda a la parte de este versículo número 7. Entonces, vamos a entrar ya a la introducción. En el día de hoy, como introducción, cuando Pedro confesó por revelación divina que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, él dijo: yo también te digo. No dijo Pedro, dijo el Señor. Él le dijo: yo también te digo que tú eres Petro. O sea, Petro es otra palabra, amén, que se utiliza para definir piedra. Pero mira aquí, amén, le dice a Pedro que él es Petro, y sobre esta Petra, y Petra, esta palabra define a roca. Él es nuestro Señor Jesucristo, es Petro, ¿ok? Perdona, es Petra. Él es Petra, él es roca, y Pedro es Petros, que es piedra. Entonces dice: edificaré mi iglesia. Termina diciendo la base bíblica de Mateo 16:18. Amén. Entonces aquí podemos mirar en esta introducción que la roca, que es Petra, no era o no estaba dirigiéndose a o definiendo a Pedro como Petra. Amén. Como enseñan, amén, y creen los católicos. Los católicos, amén,
lo piensan de esa manera. Pues un hombre jamás puede ser un fundamento sólido. Pedro no puede ser un fundamento sólido y mucho menos permanente. ¿Por qué? Porque Pedro murió. Entonces, Pedro no puede ser esa Petra. Amén. Que esa Petra significa roca. Entonces, como fundamento permanente para la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo. Efesios 2, 20 al 22. Luego vamos más adelante a estar definiendo esta piedra del ángulo, que no es Pedro, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro y no solo reconoce a Jesús, Pedro no solo reconoce a Jesús como la piedra viva, ya que fue el término o la palabra, amén, que es muy similar que es muy similar a lo que es Petro y Petra, son piedras o rocas, pero cuando hablamos ya de esta piedra viva, como ahorita le estaba mencionando, se está refiriendo a Litón, amén, sonta. Entonces, litón sonta es la piedra viva que es Jesucristo, amén, sino que todos los creyentes en Jesús se convierten, ahora nosotros también somos piedra. Ahora bien, ¿qué tipo de piedra? Somos piedras con S en plural, piedras vivas. Ya podemos mirar que cuando hablamos de piedra viva no está en plural, está en singular. ¿Por qué? Porque se define solo para Dios. Y cuando hablamos de piedras vivas, que es litoí, la palabra litoí, la diferencia es que piedra es litón y piedras es litoí. Se está refiriendo a nosotros los creyentes que por medio de Cristo, que es la roca, amén, esa piedra viva, amén, somos partícipes y venimos a ser parte luego de esa fundación, de esa simiente que es Cristo Jesús. Amén. Somos nación, amén, nación santa, pueblo escogido de Dios. Ahora bien, ya para entrar a la lección el día de hoy, vamos a entrar a la parte número 1. Y en la parte número 1 dice, lee así el tema de la parte número 1, preparación personal para ser edificados en Cristo. Significa que para nosotros poder ser edificados en Cristo, tiene que haber una preparación personal. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora bien, vamos a la parte A de esta parte número 1 y dice así: una limpieza espiritual a fondo. Necesitamos en esa preparación personal, necesitamos, amén, que surja en nuestras vidas una limpieza. Es como decir en una computadora que está llena y se le hace un reset o un teléfono que está sumamente lleno y se le hace digamos un reset y se pone en un estado natural, como cuando lo compraste. Entonces, tiene que salir toda esa información y quedar limpio. Ahora bien, esto sucede, una limpieza espiritual a fondo, no es cualquier limpieza. Mira que dice a fondo, y cuando dice a fondo es profunda, es esa limpieza que cuando tú vas al dentista te dicen, hoy necesitas una limpieza profunda, es una limpieza minuciosa, no es la limpieza regular. Entonces, es ejemplos para que entendamos. Entonces, cuando venimos, amén, venimos a esta parte número 1, podemos mirar que esta limpieza espiritual tiene que surgir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros en esta naturaleza pecaminosa, cuando venimos a Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas o venimos a ser nuevas criaturas, pero eso va a ejercer en nosotros una limpieza, amén, en nuestro ser. Tenemos que despojarnos de tantas cosas. Entonces, ahí es donde el nuevo creyente
Cuando viene en Cristo, comienza el Señor a trabajar, el Espíritu Santo, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, comienza a limpiar nuestras vidas. Entonces, comienza ese proceso y el pecador se convierte en un nuevo convertido y en un recién nacido espiritual. El Espíritu Santo, como le mencioné, comienza un proceso profundo de limpieza en nuestras vidas y en el corazón de este nuevo creyente. Este nuevo creyente se le considera un bebé espiritual. Un bebé espiritual que necesita alimentos que lo comiencen a fortalecer. Como los bebés necesitan alimentos, así el nuevo cristiano necesita también el alimento de la palabra del Señor. La palabra del Señor es el alimento, amén, del creyente, del que ha nacido en Cristo. Ahora bien, este alimento, luego vamos a mirar en la parte B, que es un alimento que no puede estar adulterado. Entonces, tenemos que entender que para el nuevo creyente, este alimento, que es la palabra del Señor, se le tiene que ir dando a una manera de que ellos puedan entender. Entonces, dice aquí que hay que desechar y echar fuera, sacar todo lo que afecta, sea aquellos, amén, malos pensamientos, sea engaños, sean errores, sean falsedades, y a todo esto se le conoce como parásitos, como enfermedades, amén, que hay. Cuando el niño tiene, el bebé tiene, digamos, tiene infecciones, tiene parásitos. En los tiempos de antes se escuchaba mucho. Tenían que desparasitarlos y primeramente, antes de seguir dándole alimento, tenía que pasar por ese proceso de limpieza del sistema del niño, para que el niño luego entonces pudiera recibir una palabra, amén, que lo comenzara a nutrir y a fortalecer. De igual manera, es una comparación con el nuevo creyente, que tiene que comenzar, amén, a desechar, y el Espíritu Santo va a ser el que va a comenzar este proceso en la vida de ellos, para que entonces pueda luego recibir los alimentos. Entonces, toda hipocresía tiene que salir del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque son actos engañosos que hay ahí en el corazón del hombre. Entonces, aquí hay una palabra que dice detracciones. Entonces, cuando hablamos de detracciones, estamos hablando de la murmuración. Amén. Es un mal hábito de hablar en contra de otras personas. Sí, porque no habla en contra de él, habla en contra de otras personas. Entonces, todo esto tiene que desaparecer de la vida de este nuevo creyente y del cristiano, para que el alimento entonces pueda ser bien recibido y pueda tener los efectos, amén, positivos que requiere una vida en Cristo. Entonces, para desechar todos los elementos nocivos, son todos estos elementos que hacen daño al cuerpo espiritualmente y naturalmente. Entonces tenemos, amén, y es necesario una obra purificadora. Sin una obra purificadora no podemos nosotros crecer espiritualmente. Entonces es necesario que las mentes, amén, las mentes de cada persona, sentimientos y voluntad sean purificadas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, entrando a la parte B de y perdonen que no leí la base bíblica, ahora la voy a leer, que correspondía, era el verso número 1, que correspondía a esta parte A. Dice, por lo tanto,
desechando pues toda malicia. Mira lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice, desechando pues toda malicia. No dice alguna, dice toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que hablamos que es murmuraciones, detracciones. Ese era el versículo 1 que correspondía a esta parte que él estaba explicando. Ahora bien, cuando entramos a la parte B de esta parte 1, la parte B dice un fortalecimiento espiritual interno. Ahora bien, ya hubo un proceso de limpieza en la nueva criatura, en este bebé espiritual, esta persona que ahora es un creyente, un hijo de Dios, ahora que ha pasado ese proceso ese proceso de limpieza ha comenzado y ya está, amén, preparado para comenzar a recibir estos alimentos. Ahora vamos a hablar en esta parte B de los alimentos. ¿Por qué? Porque es necesario que el bebé, un recién nacido, sea alimentado. Como tal, un nuevo creyente también es necesario que sea alimentado adecuadamente. Entonces, corresponden los versículos 2 y 3 y leen de la siguiente manera. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. No dice que coman lo que sea. No, ahora hay que tener cuidado con lo que uno, amén, tiene que comer. Una persona que quiere comer saludable no puede salir y el primer lugar de comida se detiene y ahí comienza a comer todo tipo de comidas chatarras. No, no puede ser así. Dice, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Hay muchas religiones, hay muchas filosofías, hay que tener cuidado. La palabra del Señor es nuestro alimento. Entonces, dice, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos, buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Entonces es importantísimo, amén, no cualquier leche, sino la leche materna. ¿Por qué la leche materna para el bebé? Porque es la leche que tiene todos los nutrientes, vitaminas, todo lo que él necesite para un fortalecimiento general de su cuerpo. Amén. Entonces, de esa misma manera compara que la palabra del Señor es esa leche materna, porque ahí vamos a conseguir todo lo que necesitamos para llevar una vida saludable en Dios, una vida que camine, amén, que avance y que cumpla el propósito de Dios. Entonces, el verso 3 dice, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Entonces, cuando estamos en esta parte número 2, vamos a mirar que se enfoca en esta alimentación espiritual. Luego de una limpieza y una purificación, hay que llenarse del alimento fresco y alimento saludable. Los niños recién nacidos en Cristo quedan con un corazón preparado, dispuesto a recibir el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, ¿ok? Y cuando hablamos de no adulterada, significa que es, amén, sin engaño,
Es una leche espiritual, amén, sin engaño, y se está refiriendo a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, muchos sitios, muchas falsas religiones que han distorsionado, han cambiado, han, han han cambiado la palabra y el contexto de lo que Dios declara. Entonces es necesario, amén, que nosotros procuremos esta leche espiritual. Cuando hablamos de esta leche espiritual, estamos hablando del griego logicón adolón, logicón adolón, amén, que se refiere a la leche racional pura. Y ahora bien, hay algo interesante porque en muchas bases bíblicas se le refiere o se le menciona como la leche espiritual no adulterada, pero el apóstol Pedro le llama la leche racional pura. Y ahora bien, ¿por qué utiliza esa palabra racional? Llama la atención. Eh, Racionar significa, cuando mencionamos la palabra racional, viene de lógica. O sea, que nosotros tenemos que utilizar nuestro razonamiento, entendimiento, la lógica de averiguar, escuchar. Y es porque a pesar de que sí es cierto que es espiritual, porque Dios es que la da, pero humanamente nosotros la recibimos. Entonces, eso es lo que el apóstol Pedro nos menciona en su palabra, que es racional porque usted y yo, como criaturas de Cristo, como aquellos que anhelamos esta leche, amén, espiritual no adulterada, la tenemos que recibir, amén, racionalmente. Entonces es un concepto muy importante. En Romanos 12:1 nos lo menciona amén, y habla del culto racional. ¿Por qué? Porque sí que es un culto, amén, espiritual, lo estamos ejerciendo en una plataforma natural. Entonces, aquí en Romanos, Pablo lo menciona como culto racional. La leche es el alimento con que se empieza a fortalecer el organismo de un bebé, de igual manera de un nuevo creyente. La palabra de Dios como alimento, amén, puro, sin ser adulterado, es el que comienza a fortalecerse el nuevo convertido, como el bebé con la leche materna. Ahora bien, ¿por qué una persona que lleva muchos años en el evangelio no crece? No crece, ¿por qué? Porque no se nutre de la palabra de Dios, no la lee, no la escudriña y continúa siendo un bebé, amén, recién nacido. Leche pura se está ordenando que se le dé al recién convertido una enseñanza totalmente bíblica y a la vez, como le mencioné, sencilla. No le puedes venir a un nuevo convertido a hablarle de homilética, no le puedes venir a hablar de teología. ¿Por qué? Porque no va a entender. Si no, como el niño pequeño, no le puedes traer una chuleta, un pedazo de pollo, hay que traerle, amén, la leche materna, que es lo que necesita en ese tiempo, amén, de crecimiento. La palabra logicón, que se traduce espiritual, y esto es muy importante porque habla de la leche espiritual, ahí se utiliza esta palabra logicón, que se traduce espiritual, es más bien la captación racional.
es la captación racional que el cristiano logra tener del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, ya hablamos de esta captación que nosotros recibimos en una manera racional. Entonces, racional porque lo percibe, entiende y aplica al corazón convertido del hombre. El apóstol exhorta a los creyentes a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ya lo explicamos. Hay personas, nuevos creyentes, que han gustado tanto y tanto de esta leche espiritual, la palabra del Señor, que usted lo ve que tienen un deseo, muestran una hambre. Van a la iglesia, no se quieren ir, quieren estar en todos los servicios, quieren estar en todas las actividades, están en los ayunos, están en los cultos de oración, y los hermanos más viejos en la iglesia vienen 1 y 2, pero los nuevos casi siempre llegan todos, porque tienen deseo, amén, de esta leche espiritual, amén, esta palabra de Dios. Entonces, dice que no cabe duda que han gustado de la benignidad, que se habla de la bondad, paciencia, de la generosidad de nuestro Señor Jesucristo para con ellos. Ve, amén, y siente el cambio de ser una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Ahora bien, en la parte 2, vamos a entrar a la parte 2, dice la parte 2, piedra viva para unos y de tropiezo para otros. No nos olvidemos que cuando hablamos piedra viva, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén, porque no estamos hablando de piedras en plural, sino de piedra viva. Estamos hablando de Litón Sontán, que le mencionó ahorita, que es la traducción de ella, es piedra viva. Y, amén, para uno y de tropiezo para otros. Entonces vamos a ver qué es de tropiezo para unos, pero para otros, amén, no. Ahora, en esta parte número 2, vamos a leer los versículos que corresponden a la parte A de la parte 2. Piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Y acuérdense que cuando hablamos de la casa espiritual, estamos hablando de nosotros los creyentes. Amén. El apóstol Pedro así nos los dejó claro. Cuando hablamos en esta parte A, vamos a hablar de construcción. Ya fueron, ya en la parte 1 estuvimos hablando de una limpieza espiritual para poder recibir la palabra del Señor. En la parte B de la parte 1 hablamos del alimento, ya se comenzó a recibir el alimento, pero ahora vamos a hablar de, amén, construcción. Amén. ¿Qué posición tenemos en Cristo los creyentes, los nuevos creyentes y los creyentes? Entonces, para eso, en esta parte A, vamos a leer los versos 4 y 5. Leen así. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó. Él es la piedra viva del templo. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras, con S, piedras vivas, con las cuales Dios edificó su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Cristo.
ustedes ofrecen sacrificio espiritual que agradan a Dios. Tremendo. Entonces vamos a empezar en esta parte 2, a empezar a definir construcciones modernas. Vemos si podemos hablar de las construcciones modernas, podemos ver que depende de donde estén, pero casi siempre todas las fundaciones de una casa, de un edificio, tienen un cimiento, tienen una fundación. Entonces, en la antigüedad, las construcciones antiguas, amén, se sostenían o descansaban sobre grandes piedras, que eran colocadas, primeramente eran elegidas minuciosamente y eran colocadas en posiciones estratégicas para poder de ahí, y en este caso hablando de la piedra angular de una edificación, se utilizaba para cuadrar, se utilizaba para fundamentar, alinear una edificación, o sea, una casa o un edificio. Entonces, no importa sea una construcción moderna que lleva hierros, varillas, piedras, cemento, arena, cemento, y hace y todo todo se une para formar una columna fuerte, una fundación fuerte. En este caso, en el tiempo antiguo también utilizaban, amén, piedras importantes que eran las que iban a sostener, amén, lo que se iba a edificar. Y ahora, en la palabra del Señor nos habla que en estos tiempos en que las doctrinas falsas del judaísmo y otras religiones atentaban contra la firmeza de los cristianos, Cristo es el único fundamento de la fe. Entonces se enfatiza que Cristo es el único fundamento de la fe. Estos hermanos, amén, del Asia Menor, Pedro, el apóstol Pedro le estimulaba y le hablaba en esta región a que se mantuvieran firmes en el fundamento de la fe. Estaban siendo atacados por aquellos que habían rechazado a Jesucristo. Amén. Que lo habían rechazado y no lo habían aceptado. Y aún hasta el día de hoy, muchos, millares de millares, no lo han aceptado. ¿Por qué? Porque aún no lo reconocen como esa piedra angular. Reconocen a Israel como la piedra angular, pero no a Jesucristo. Entonces, podemos mirar que es importante que nos cuidemos. También presenta a Jesús como piedra viva. Y ya hablamos de a Jesús como piedra viva que le estaba mencionando que era litón, ¿verdad? Litón Soltán. No se usa el sinónimo Petra, sino litos. Vamos a ver, ya mencioné ya eso, piedra angular o fundamental de la fe. Entonces ya ahí esta piedra, amén, angular es Cristo. Él es la roca. Pedro lo dejó claro que él no era la roca. Amén. Su nombre, amén, Cefas o Cefas, que le dio Jesucristo, que significa, eso era en el arameo, pero cuando vemos al griego es Petro, se refiere a piedra. Entonces, él no es roca, él es piedra, Cristo es la roca. Entonces, ese lugar solamente es atribuido al Cristo, Hijo de Dios viviente. Pedro habló de Jesús como piedra viva y también a los creyentes, piedras vivas. Entonces, ahí ya habla de litoi, amén, que es piedras. También podemos decir molitoi, pero litoi, amén, son tes. Entonces, litoi sontes ya se refiere a piedras
vivas, en lugar de la palabra Petra, que es roca, y Petro, que es piedra. Entonces nosotros también, como piedra viva, por medio de la confesión de Cristo, nos acercamos a Él, seremos, si nos acercamos a Él, seremos edificados. Entonces, tenemos que acercarnos a Él para poder ser edificados en Él. Entonces, el propósito de Dios es constituirnos en una casa espiritual. Amén. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la iglesia de Jesucristo permanezca primeramente alimentándose sanamente y manteniéndose en Él, que es la roca. Entonces, es decir, un templo en el cual se esté ofreciendo sacrificio de alabanza a su nombre. Esa es la razón de que cada uno de nosotros podamos, amén, declarar ese sacrificio de alabanza, como dice Romanos 12, del 1 al 13. Él nos establece como un sacerdocio santo por medio de Cristo, nuestro Melquisedec, nuestro sacrificio de fe y amor son aceptables, amén, por Dios. En la parte B, vamos a ya en la parte 2B, vamos a ir ya ahí. Esta parte 2B, el verso 6 al 8, vamos a leerlo rapidito. Dice del 6 al 8, como dice las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazaron, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. El 8 dice, además, añadiendo a esto, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Hay un destino preparado para aquellos que no, amén, obedecen a Dios. Y ahora bien, es interesante porque esta piedra angular, esta piedra, amén, en las estructuras antiguas también utilizaban una piedra principal que era la que se utilizaba en sí para sacar ciertas medidas y demás, e incluso dejaba plasmada en ella la información del constructor. Entonces, y toda la información necesaria del año y demás estaba ahí plasmada. Tenía algo en común también esta piedra, que esta piedra sobresalía de las otras piedras. Qué detalle tan importante, porque no es lo mismo, amén, piedra que roca. A una piedra pequeñita tú no le llamas roca, tú le llamas, amén, piedra. Pero a la roca que es Cristo Jesús, no hay otra en la estructura que sobresale, amén, de las paredes. Ella sobresale un poco de las paredes. ¿Y qué era lo que sucedía? Que muchas personas cuando caminan sin darse cuenta por donde están caminando, cuando no ponen atención en su diario vivir, y literalmente cuando caminaban cerca de estas edificaciones, no se daban cuenta que esa piedra estaba sobresaliendo un poco y tropezaban con ella y caían. Entonces es importante saber que aquellos, amén, que
aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que, amén, no ponen atención a lo que Dios está pidiendo y anhelando, van a tropezar, no porque Dios los hace tropezar, sino porque ellos, amén, no han puesto atención a Dios, a su palabra. Entonces, en esta hora ya yendo terminando, esta piedra, dice la parte 2, piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Entonces, es importante obedecer. Piedra de tropiezo se le llama. Litos proscomotos. ¿Men? Esta piedra era la que se sobresalía, ya lo dije, en Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, pieza o piedra principal. Los judíos lo rechazaron, pero, amén, los gentiles, usted y yo, el Señor, vamos a leer aquí, dice, el Señor le reveló a Pablo que esa piedra, cabeza del ángulo para los creyentes y de tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús. Ahora bien, la piedra de esquina, ya hablamos que sobresalía. Entonces, los incrédulos tropiezan en la palabra y caen porque son desobedientes, amén, de ella. Ahora bien, nosotros como iglesia, amén, tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Tenemos que mantenernos, amén, nutriéndonos cada día más de la palabra de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros lo entienda. Había un detallecito aquí que quería compartir. Dice, cuando el individuo se opone a la voluntad de Dios y quiere vivir de acuerdo con sus propósitos o sus propias ideas, se enreda y queda confundido. Amén. Entonces, ¿qué significa? Que hay un nivel de confusión para aquellos que no, amén, buscan, no desean, no anhelan estar fundamentados en Cristo, que es la roca, amén, la roca que desecharon, amén, los constructores. Amén, se está refiriendo al pueblo de Israel, que ellos no lo recibieron, pero los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya entrando a la parte número 3, la parte A, el versículo número 9 dice, pero ustedes no son así, son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, en esta parte A de la parte 3, la parte A de la parte 3 dice, nuestros deberes y privilegios como una nación santa y pueblo de Dios. Podemos ver que hay un deber de cada uno de nosotros, amén, y es obedecer al Señor, y tenemos privilegios, amén, privilegios, amén, como nación santa y pueblo escogido de Dios. Y uno de los privilegios más grandes que tenemos es la salvación, es el perdón de nuestros muchos pecados, y es que un día estaremos con Él por una eternidad. En esta parte A, nuestro deber es anunciar las virtudes de Cristo. Amén. Esa bondad, esas obras poderosas, esas maravillas que Él ha hecho con cada
uno de nosotros tenemos que anunciarlas. Amén. Aquí hay 4 puntos en esta parte B. Amén. Ya hablamos de la alimentación que nos ayuda a crecer. Ya hablamos de la casa espiritual. Hablamos del sacerdocio santo, que es la construcción, la edificación. Pero ahora vamos a mirar, amén. Vamos a mirar 4 calificativos, amén, que el creyente, que él da, o sea, que Dios da a los creyentes. El primero es linaje escogido. El segundo es real sacerdocio. El tercero, nación santa. Cuarto, pueblo adquirido por Dios. Amén. Estaba leyendo, había mencionado 7 el apóstol Pedro, pero vamos a tocar lo que la lección aquí nos está mencionando. Cuando hablamos del primero, linaje escogido de Dios, amén, es esta frase que lee Ecletón, que define este linaje. Nos eligió, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino yo os elegí a vosotros. Él nos eligió a nosotros. Entonces, esta palabra ecletón, que habla del linaje escogido de Dios, tiene una similitud. La raíz de esta palabra ecletón tiene otra raíz, y el término es eclesia. Ecletón y eclesia son de la misma raíz, pero cuando hablamos de eclesia, estamos hablando de iglesia. Significa que somos, amén, linaje escogido de Dios, o somos una iglesia, amén, escogida por Dios. Eso es lo que se refiere ese término de, amén, eclesia, iglesia, y ecletón, que es ese linaje escogido. Entonces, somos, amén, la iglesia de Dios porque Él nos escogió. Ahora bien, cuando hablamos del punto número 2, que hablamos del real sacerdocio, estamos hablando, amén, todos en la iglesia tenemos que funcionar como reyes y sacerdotes. Muchas veces se hacen divisiones, es que un presbítero, un misionero, pero cuando venimos a ver la palabra del Señor, todos, amén, los nuevos nacidos en Dios, amén, somos reyes y sacerdotes, porque todos delante de Dios somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Entonces es importante que nos desvaloricemos como cristianos. No, todos Él nos ve como reyes y sacerdotes. El tercer punto es nación santa. Estos calificativos fueron dados, especialmente estos, los primeros 2 del linaje escogido y el del real sacerdocio, fueron, amén, calificativos y dados al pueblo de Israel en Éxodo 19:6. Ahí lo podemos encontrar. Pero cuando el Israel naturalmente le falló a Dios, lo rechazó, podemos ver que Dios entonces tuvo compasión de los gentiles y envió a su Hijo para que nos redimiese del pecado y la ignorancia en que habíamos nacido, y nos constituyó en una nación santa. Entonces, ahora en el punto 4, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Como iglesia, como iglesia pertenecemos a Dios. Amén. Y hay 2 razones importantes por la cual pertenecemos a Dios. Primero, porque Él nos creó. Somos creación de Dios. Entonces, tiene derecho de creación. Por creación, amén, somos
de Dios. Él nos hizo. Y segundo, porque somos suyos por la obra de redención. Él pagó un precio para salvarnos, para rescatarnos a usted y a mí. Por lo tal, somos, amén, pueblo de Dios. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio del evangelio. Luego nos santificó en la sangre, amén, de Jesucristo. Por medio de la obra del Espíritu Santo nos rescató. Y ya para culminar en la parte B, dice, nuestro privilegio es alcanzar misericordia. Necesitamos alcanzar la misericordia de Dios. Sin la misericordia de Dios, nosotros estuviésemos perdidos, fuésemos un pueblo miserable, una humanidad miserable, sin Dios, sin fe, sin esperanza. El mayor privilegio del creyente es haber alcanzado esa misericordia de Dios. Un nuevo, amén, convertido, automáticamente alcanza misericordia de Dios. Entonces tenemos que mantenernos en obediencia. Amén. En la roca que es Cristo, alimentándonos, amén, de la palabra pura de Dios. Si no fuese por la misericordia de Dios, nadie podía ser salvo. Porque por misericordia pagó un precio de sangre. Entonces, esa misericordia está limitada a los descendientes, estaba limitada a los descendientes de Abraham, o sea, los judíos, pero no obstante los judíos rechazaron al Hijo de Dios, entonces Dios amplió el ámbito de su amor redentor y se compadeció de cada uno de nosotros. Amén. Gracias al Señor. Amén, porque en su misericordia nos alcanzó. Esa misericordia nos alcanza en este día. En otros tiempos no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El verso 10. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios ante Dios. Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Gloria al Cordero de Dios, que Dios nos ama mucho. Si no fuera por su misericordia, todos seríamos víctimas de la miseria y la condenación eterna. Entonces, Jeremías, amén, en Lamentaciones 3:32, termino con esta base bíblica: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria al Cordero de Dios. En esta hora le damos gracias al Señor porque podemos decir: soy nación santa, soy, amén, pueblo escogido de Dios. Qué bueno que su misericordia nos ha alcanzado en este tiempo. Oro al Señor en esta hora para que el Señor nos continúe ayudando a mantenernos en la roca, amén, en la roca, amén, inconmovible que es Cristo Jesús. Padre amado, Padre celestial, te doy gracias en esta hora. Gracias por Padre amado, este estudio, esta enseñanza. Te pedimos que la podamos atesorar. Gracias, Señor, por el alimento puro que es tu palabra. Gracias porque nos podemos nutrir en ella y porque podemos vivir vidas, Señor, saludables en ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos escogiste, Señor, Padre amado, y nos hiciste tu pueblo. Gracias por cada hermano, por cada amigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y gracias.
Gracias, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde una vez más. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora, 8:30. Amén. Invite amigos. No, este alimento no es solo para nosotros. Invite amigos, invite familiares para que a las 8 de la mañana, amén, 8:30 que comenzamos, pueda, amén, ser partícipe también de este alimento tan especial y puedan conocer al Señor Jesús también como roca, amén, donde podemos fundamentarnos cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias a la hermana Amén Denia, los controles, y que tengan un feliz resto del día. Dios les bendiga a todos.